expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Qué bueno tenerlo por aquí. Con la experiencia de un hombre como usted, creo que es importante ver las cosas que están ocurriendo o las tareas pendientes. Digamos que ahora que se ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura y se está estableciendo, algunos sectores están planteando, y así parece que lo acoge el Consejo, la necesidad de modificar el reglamento para trabajar con la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hemos leído algunas cosas que usted ha planteado para el público que nos sigue. ¿Cuáles elementos entiende que son importantes, imprescindibles para garantizar desde la Suprema una mejor administración de justicia? ¿Qué debe tomarse en cuenta el Consejo para la elección o ratificación de los que están? Para mí hay unos criterios que incluso nosotros dejamos elaborados en el año 2011. Posteriormente se fueron reformulando, y la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura ya se definieron criterios mucho más estrictos. Para mí, yo me conformo con que fueran honrados, honestos e independientes. Yo creo que con esas tres condiciones cualquier persona puede hacer un buen papel como juez. Honrado, honestos e independientes. Son tres conceptos que yo le atribuyo criterios que son fundamentales. Pero si tenemos esos tres criterios en un juez y el juez es vago, como que se estanca el sistema. Sí, pero un juez honesto no es vago. A mí la parte que me llama la atención, doctor, es la independencia. ¿La independencia de qué? El concepto de independencia es un tanto relativo. Abúndame un poco, ¿a qué usted se refiere con independencia? Posiblemente sea uno de los aspectos más importantes del juez, la imparcialidad y la independencia, que son dos cuestiones totalmente distintas. Yo no hablo de una independencia política, o sea, yo hablo de una independencia radical y absoluta, pero independencia vamos a verlo en términos del juez al momento de tomar la decisión. Nosotros no podemos pedir un juez eminentemente puro, químicamente puro, que no pertenezca a ningún partido. Aquí se confunde la independencia con el partidismo o con lo político. No utilicemos un partidismo con lo político. Yo en más de una ocasión, quizás por enésima vez, pongo el caso de Pedro Romero Confesor. Pedro Romero Confesor es el típico político. Sale de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y cae en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de todos los que integrábamos la Suprema Corte de Justicia, 16 en esa época, fue el menos político de todos, el que menos llevó la política al seno de la Suprema Corte de Justicia. O sea, cuando yo hablo de independencia, es que el juez debe ser independiente en la toma de decisiones con respecto al caso que tiene. No es que pertenezca a un partido o pertenezca a otro, sino que sea independiente del empresariado, de las iglesias, de los políticos, porque aquí hablamos solamente de independencia con respecto a los políticos. Y los otros sectores, ¿qué pasa? De la sociedad civil, que muchas veces hay un vínculo. ¿Cuál de esos sectores ejerce más presión sobre el sistema de justicia en su experiencia? ¿El empresarial? ¿El político? Todo depende de los intereses que le toquen en un momento determinado. Aquí hubo una época donde el sector empresarial fue muy activo con respecto a las presiones al Poder Judicial, que fue con la crisis bancaria del año 2003. Lógicamente, el sector político se apartó porque no era su pleito. Es cíclico dependiendo de cómo se mueven las circunstancias. Pero mire, yo creo que aquí... Pero, doctor, discúlpeme, 9 más bien de cada 10 casos que se conocen en el sistema judicial son de carácter comercial. Claro. Y entonces eso ejerce una presión. Por eso digo, yo la segunda parte que iba a agregar era que los políticos posiblemente sean los que menos presión ejerzan. Porque ya no hay ni tanta razón de ser. O sea, el criterio político va asociado a la corrupción administrativa. Y aquí son muy pocos los casos que se han perseguido de corrupción, que se han perseguido por corrupción administrativa. Entonces, yo puedo decir que el modelo de Corte Suprema de Justicia que nosotros inauguramos y que dejamos durante 14 años fue un buen modelo. Un buen modelo, y yo le puedo asegurarle con palabras de honor que fuimos totalmente independientes. Quizás por eso no está usted hoy en la presidencia de la Suprema Corte. Yo creo que sí, que esa fue una de las razones, además de que a mi modo de ver hubo una gran conspiración que comenzó con la Constitución del año 2010.
Recuerden ustedes que yo mantuve posiciones. Primero, yo me oponía a la reforma constitucional porque yo decía que el problema de la República Dominicana nunca ha sido la reforma constitucional. Si no, Otro problema, todos conocemos, pero no es un problema constitucional. Sin embargo, al final dije que sí, que entendía. Cuando vi el proyecto de la Constitución de 2010, me entusiasmé y me enamoré de la Constitución. Y vivo enamorado todavía de la Constitución de 2010. Yo creo que es un texto claro, definido, con un catálogo de protección de los derechos inigualables. Pero parece que usted nunca le hizo saber eso al doctor Leonel Fernández. Sí, él lo sabe. Lo que pasa es que lamentablemente con Leonel Fernández tengo todavía mejores relaciones personales que institucionales. Muchos oidores del presidente Fernández le llevaban cosas que no eran. Y realmente él se dejó llevar. Él se dejó arrastrar. Se dejó arrastrar por informaciones que realmente nunca eran ciertas. Por ejemplo, la salida mía, para todo el mundo sabe que era abrupta, fue una salida muy abrupta. Todavía 2 o 3 días anterior, uno de los editoriales de los principales periódicos del país daba como un hecho la confirmación mía en la Suprema. Pero yo no quiero que nos alejemos tanto de la primera pregunta con respecto a las evaluaciones. Perdón, antes de que entremos en eso, le queremos brindar una taza de café Santo Domingo. Café del bueno, para que no se nos enfríe. Ahí lo tiene, doctor. Gracias, muy amable. Y vamos al tema de la evaluación, que creo que es un tema importante, incluso muy oportuno en estos días. Miren, hay que distinguir, porque se puede pecar de ingenuo y cometer algunas injusticias. Primero, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que se van a sustituir, son sometidos a un proceso de evaluación, que se supone que fue el proceso de evaluación a que debimos ser sometidos nosotros en el año 2011. O sea, nosotros no estábamos sujetos a sustitución, salvo aquellos que habían cumplido la edad de 75 años, sino que estábamos sometidos a evaluación, incluyendo al presidente de la Suprema. No ocurrió así, no fueron evaluaciones, fueron sustituciones. Entonces, ¿qué diferencia hay? Usted lo planteó, imagino, en ese momento en el Consejo. ¿Perdón? Usted lo planteó, imagino, en ese momento en el Consejo. Claro que sí. Yo lo planteé, pero no me hicieron caso. La situación de los jueces de la Suprema es muy importante, porque para sustituir un juez de los que están ahora, hay que decir cuáles son las razones porque reprobaron entonces la evaluación. O sea, por eso tiene tanta importancia, y no lo hay, un reglamento de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo planteé, nosotros dejamos un excelente sistema de evaluación de los jueces del Poder Judicial, de los jueces de corte de primera instancia y de juzgado de paz, que utilicen esos instrumentos que están en esos criterios, los reelaboren un poco y lo apliquen en el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo apliquen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso es una cosa. Y pero antes de que se nos vaya de esa parte, ¿qué elementos son clave para esa evaluación? Digamos, en adición a lo que usted ha mencionado, el rendimiento, o sea, ¿cuáles elementos pudieran ser los parámetros para establecer el reglamento que le pueda decir al Consejo, mire, a fulano de tal, que es actualmente juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia, hay que rechazarlo o reprobó porque no pasó el ítem el otro? ¿Cuáles elementos así prácticos? Por ejemplo, un punto clave es la evaluación del desempeño, desde el punto de vista de la productividad, la laboriosidad, la seriedad, la honestidad, que lo tenía y todavía están en los reglamentos actuales del Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, eso está. Sí, eso está. La parte de la productividad. Mire, con los criterios que están ahí, no hay problema. Yo creo que el problema para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los mismos del Tribunal Constitucional no están en los criterios, sino en la voluntad política de que tengamos un poder judicial independiente. En la medida en que los políticos, en la medida en que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura consideren, crean, entiendan la conveniencia de un poder judicial independiente, idóneo, lo vamos a tener, de eso no hay duda. Es vital, y la expresión no es fortuita, las orientaciones del presidente de la República son fundamentales, por el peso específico que tiene la categoría de presidente y además
que potencialmente tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo puedo concluir ese tema diciéndolo así: nosotros vamos a tener el Poder Judicial que el Presidente de la República quiere tener. El que él quiera tener, lo vamos a tener sin ninguna duda. Doctor, uno cuando ve, yo por ejemplo, pues veo en otras partes del mundo cómo la selección de jueces de altas cortes es un tema político, del más alto nivel político. Y son, por ejemplo, en Estados Unidos acabamos de vivir el fin de semana, en la última semana, la nominación de la confirmación de un juez nominado por el presidente de Estados Unidos e impuesto por los republicanos. Así fue. Ahora, lo que se le pide y con mucho rechazo. Lo que se le pide a los jueces es que luego que se pongan esas togas, ya que tienen que asumir la condición de juez, actúen con imparcialidad. Sí. Pero todo el mundo llega ahí con un vínculo político. Sí. Aquí no, aquí se quieren jueces independientes y que sea la sociedad civil y que en el Consejo de Magistratura esté la Escuela de Derecho y el Colegio de Abogados. Cuando el poder delegativo de la gente lo tienen los políticos, que son los que van a las elecciones. Coincido 100% con usted. Es más, cuando yo planteé que la Suprema Corte de Justicia era un organismo político, a mí quisieron lincharme, porque no se entendía el concepto de político. Señores, es impensable en la República Dominicana que tengamos una Suprema Corte de Justicia o un Tribunal Constitucional totalmente apolítico, cuando el órgano que lo nombra la madre, claro, es totalmente político, y no es malo. Y yo decía que en todos los países del mundo, por ejemplo, el ejemplo de una buena justicia, que en la práctica no es tan buena como en teoría, en la de los Estados Unidos de América. ¿Y cuál justicia es más política que esa, donde el presidente de la República es que nomina a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Hay jueces que se eligen incluso en algunos niveles, estatales o locales, se eligen en elecciones, la gente lo vota. Son votaciones. Por eso es que yo no le tengo tanto miedo al asunto de los políticos. No, yo, si es una persona seria, si es una persona honesta, si es una persona independiente, que no va a llevar la política al seno de la Corte, yo no tengo ningún problema. Hay que distinguir que en Estados Unidos y el dominicano somos muy dados a confundir. Ellos entienden que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos es igual que la de aquí. No. Lo de allá es un órgano totalmente independiente que no tiene que ver nada con los jueces, ni con disciplina, ni con parte financiera, ni con si el juez robó o no robó. Eso no es un problema de los jueces. De la inspectoría de jueces. No. Para eso hay una organización separada, como una especie de dirección de carrera. Aquí no, aquí los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ahora con el Consejo General, con el Consejo del Poder Judicial, se cambió un poquito las funciones, pero sigue siendo lo mismo. Aquí le consideran que si un juez de paz de Altamira, por ejemplo, comete una bellaquería, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia ser responsable de eso. En Estados Unidos sería impensable. Por eso en Estados Unidos es netamente político. Y aquí no deja de ser político. Doctor, con respecto a esa parte del control, ahora que citamos lo de la inspectoría, hay quienes pasando balance a lo que ocurría en la gestión suya y en la gestión de ahora, y es imposible dejar de establecer comparaciones, dice que usted tenía un control casi absoluto del sistema, cosa que no ocurre ahora. Absoluto. No, yo no tenía casi absoluto, lo tenía absoluto. Absoluto. No es cuestión de que no, yo tenía un control absoluto porque yo sabía el juez de paz de cualquier sitio del país que estaba metiendo la pata. O la mano. O sea, yo tenía un control. Tirsa Rivera era una técnica costarricense que hizo 2 estudios aquí en la República Dominicana pagada por la Universidad de la Florida. Y la última vez, el último estudio, me dijo que ella no sabía si los jueces me querían o me temían. Pero que de todas maneras me respetaban mucho. Porque yo entendía que si yo no robaba y yo era honesto y yo era serio, yo no podía permitir que ninguno que estuviera por debajo de mí no tuviera el mismo lineamiento. Por eso nosotros le pusimos tanta atención a la declaración jurada de bienes de los jueces, que tienen que hacerla una vez al año. Y cuando nosotros observábamos que de un año a otro había un incremento patrimonial del juez que no pudiera justificar con el salario que obtenía, nosotros inmediatamente le caímos arriba a través de... ¿Se ha relajado eso, doctor? Yo creo que se ha descuidado. O sea, no se ha relajado, pero se ha descuidado considerablemente. ¿Le llegan informaciones? Mire, don Freddy, yo trato de que no me lleguen. Yo me he mantenido, y lo digo con palabra de honor, yo me he mantenido al margen total y absoluto del quehacer judicial. Por un asunto ético, 14 años y medio. A mí nadie me ha oído nunca criticando la administración de justicia. Nadie.
que si este es bueno es malo, no. Yo nunca me he hecho un pronunciamiento y digo, señor, excúseme, respete mi criterio, por sobre ese tema yo no voy a opinar. ¿Y se pretende mantener así? ¿Pretende mantenerse en esa situación o pudiera participar ahora en el Consejo de la Magistratura que está convocándose en este momento? Mire, yo desde que salí de la Suprema el 28 de diciembre del año 2011, en todos los programas que me entrevistaban, mantuve un discurso, prácticamente el mismo discurso, que yo no iba a participar en nada, porque después que yo había llegado al techo de una posición como juez de la Suprema Corte de Justicia, que yo siempre digo, la Suprema Corte, el Poder Judicial que yo presidí no fue el tercer poder del Estado, era uno de los 3 poderes, porque al presidente de la Suprema Corte de esa época le rendían los honores que le rendían a cualquiera de los jefes de los poderes. O sea, la autoridad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Educación se hizo sentir, desde el presidente de la República hasta todos los otros, hasta las otras entidades. Alguien el día pasado me dice, pero ven acá, te he visto a ti con este mismo discurso, las cosas pueden cambiar, no sea tan tajante, no sea tan... No diga las cosas tan a rajatabla, déjalo por lo menos en duda. Me he llevado ese consejo y ahora mismo yo no sé.